Bien, buenas tardes a todos, ¿sí? Comenzamos entonces nuestro encuentro. El tema de hoy es Natura y Cultura, presupuestos filosóficos de algunos debates éticos actuales, ¿no? Bien. En el fondo, el tema surgió en mi preocupación porque continuamente hoy en día se habla mucho de la relación entre naturaleza y cultura. Se habla, o por lo menos se presupone el tema, ¿no? Es decir, qué es lo natural y qué es, en cambio, lo que proviene de la acción del hombre, ¿no? Y el tema aparece sobre todo en dos grandes debates éticos de nuestros días. Uno es el tema de la ecología, ¿sí? Y el otro es el tema de sexo y género, ¿sí? ¿Qué es sexo, qué es género, etcétera, etcétera? ¿Sí? Mi intención en esta charla no es hacer un estudio exhaustivo de cada uno de los dos debates y sus detalles, porque sería interminable, es muy largo, ¿no? Sino más bien una reflexión sobre los presupuestos filosóficos que hay detrás de este debate, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay ahí atrás y meditarlo un poquito? Para eso preparé algunos textos y algunas en un PowerPoint que lo paso a compartir. ¿Se ve ahí? ¿Se ve Sí, bien? Héctor, sí, 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 yo perfecto. ¿Sí? veo perfecto. Bien. Presupuestos filosóficos, entonces, de algunos debates éticos actuales. En estos dos debates, la ecología por un lado y el tema de sexo y género por otro lado, a primera vista lo que uno ve es como una gran contradicción. Es decir, son las dos cosas muy actuales, pero que parecen estar enfrentados totalmente uno con otro, ¿eh? Es una gran paradoja de lo que podríamos llamar la cultura woke, si quiere, ¿no? Por un lado, una ecología que diviniza la naturaleza, ¿sí? Y por otro lado, una ideología de género que la niega y la demoniza la naturaleza. Que quede claro que esto no significa que cualquier ecología diviniza la naturaleza o que cualquier debate sobre el género está mal, ¿no es cierto? Pero sí hay dos posturas ideológicas extremas y que marcan esta especie de contradicción. Veámoslo un poquito más en detalle, ¿no es cierto? Primero, una cultura que se opone a la naturaleza. Yo prefiero hablar del nombre ecologismo, ¿no? No cualquier ecología, sino el ecologismo, ¿cierto? Esa postura extrema que entiende que la acción del hombre es enemiga y destructora de la naturaleza. No solo que hay que cuidar la naturaleza, sino que siempre el hombre en la naturaleza es el destructor de la misma, ¿sí? El otro día eh, vi en un cartel, ¿no?, que decía, la especie humana, peligro de extinción. Me llamó la atención realmente. ¿Peligro de extinción en qué sentido? Sí, porque la especie humana es la que pone en peligro de extinción el resto de la naturaleza, ¿sí? Es decir, somos nosotros, los seres humanos, que con nuestra acción, con la técnica, con la urbanización, ¿cierto?, ¿no? Con todo lo que significa, ¿no?, lo que nosotros llamamos progreso en general, ¿no? Atacamos la naturaleza, no la respetamos y ponemos en peligro de extinción a las demás especies vivientes, ¿sí? En primer lugar, a ciertas especies animales, pero también a las plantas, en el fondo a toda la naturaleza. La culpa es nuestra. Otra vez leí un cartel en un negocio cualquiera, no me acuerdo qué tipo de negocio era, pero un cartel de una agrupación ecologista, de estas también extremas, que ponía fotos de varias especies animales que estaban en real peligro de extinción, ¿no? El tigre, tal ballena, tal cosa, tal otra, y decía, ellos llegaron primero, tienen más derecho a la naturaleza que nosotros porque ellos llegaron primero, ¿no? Y dentro de esa corriente, ¿sí?, nos tildan de especismo, ¿sí?, a aquellos que sostenemos que la especie humana es superior al resto de los animales, ¿sí? El hombre no tiene como lugar uno más dentro de la naturaleza, sino que él tiene y debe tener, ¿sí?, un lugar especial en la naturaleza. Ese especismo
según ellos, porque sí, es como considerarnos a nosotros mismos superiores a los demás. Eso es lo que... Y por eso la, esta corriente de ecologismo extremo, ¿sí?, entiende que para defender la naturaleza, entonces hay que limitar, ¿sí?, al extremo toda acción del hombre sobre la naturaleza. La acción del hombre, cultura en este caso es la acción del ser humano en general, ¿sí?, es enemiga de la naturaleza, es destructora de la naturaleza, ¿sí? Entonces, eso es un extremo. Del otro lado está la ideología de género, ¿sí? Tiene una postura en cierto sentido opuesta o contraria, ¿sí? En este caso es la naturaleza la enemiga de la cultura. La naturaleza la enemiga, sobre todo, la naturaleza la enemiga de la libertad humana, ¿sí? ¿Cómo se llega a esta postura? ¿Sí? Se llega a partir de esa distinción entre sexo y género. Hay una distinción que es lógica y real, ¿no es cierto? Una cosa es el sexo en el sentido de que con qué sexo biológico nacemos varones o nacemos mujeres, ¿sí? La biología en eso es muy clara, muy simple, pero no solo la biología, también el sentido común, ¿no es cierto? El sentido común nos dice que sí. Cada vez que nace un bebé, una de las primeras cosas que uno pregunta es varón o mujer, ¿no es cierto? Y es lógico, aunque ahora a ver, casi siempre se lo conoce ya desde antes, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es el sexo de una persona, y en cambio se llama género, ¿sí?, al rol, a la función y al conjunto de características funcionales que adquiere uno u otro de acuerdo a la cultura en la que vive, a la sociedad en la que vive, ¿cierto? Ahora, admitiendo esta distinción, ¿sí?, la ideología de género llega a la desconexión total de estas, ¿no es cierto? No solamente a que se distinguen, sino que no tienen nada que ver. Hay un texto muy clásico de Judith Butler, que es una de las fundadoras de esta ideología de género, una de las grandes promotoras, ¿sí?, que en su libro sobre el problema del género, el feminismo y la subversión de la identidad, ¿sí?, tiene esta famosa frase, ¿cierto? El género es una construcción cultural. Por lo tanto, perdón, me tapa la, la lectura, me queda tapada por las fotos. ¿Me perdonan? Voy a volver atrás un segundo para... Nosotros la veíamos bien, Héctor. ¿A la veían Se veía entera? perfecto, se Sí, veía nosotros la muy veíamos bien. perfecto. Podés Ah, pinchar, podés tocar las fotos y correrlas a una esquina, me parece, si te parás sobre las fotos. Sí, creo que sí. bueno, a ver, entonces voy a poner de nuevo. Creo que si haces foco en tu propia foto, viste que hay una cosa que se llama pin, por lo menos en inglés, te Sí, desaparece el resto, me parece. Fíjate. ahora me apareció otra sobre esta. Si te parás arriba, ¿no la podés arrastrar? Como moverla hacia... Ahora pruebo, si me... Espera un segundito. Perdón, ¿eh? No, pasa nada. Ahora ustedes están viendo. ¿Están Sí, viendo? se ve Sí, está perfecto. 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 Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. No, yo no logro correr las fotos. ¿Alguno de ustedes me hace el favor de leer el texto de
Judith Butler. Víctor Gil Gómez, ¿me haces el favor? ¿Lees el texto de Judith Butler en voz alta? Muy bien. Dice así: el género es una construcción cultural. Por consiguiente, no es ni resultado ausal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Muchas gracias. Entonces, esta es la tesis de Butler, que es algo así como la carta de fundación de este tipo de feminismo, que es la ideología de género, ¿no? Sí. En realidad, sí, el sexo no tiene nada que ver con el género. ¿Sí? Y esta desconexión entre las dos cosas, ¿sí?, es poco a poco, ¿no?, la manera de liberar totalmente la propia identidad de género, ¿sí?, de cualquier condicionamiento previo. No acepto que mi naturaleza me obligue a ser varón o a ser mujer. Yo soy lo que quiero, o en todo caso lo que me percibo, ¿sí? Ustedes saben, ¿sí?, que mismo en nuestra patria, ¿no?, en la Argentina, ¿sí?, hay una ley que permite ya anotarse en el documento de identidad según no el sexo biológico, sino según la identidad de género con la que uno se autopercibe. ¿Sí? De aquí, a partir de aquí, ¿sí?, hay distintos autores, sobre todo distintas autoras que fueron avanzando en esta misma línea, ¿sí? Entre ellas, la argentina Gloria Bonder, también bastante conocida, en un libro que se llama Género y Subjetividad, Avatares de una relación no evidente, ¿sí?, que justamente introduce el concepto de naturalización, ¿sí? Víctor, te pido si me lees entonces los dos parrafitos. Bueno, Son extractos, obviamente, ¿no?, de pasajes, ¿sí? el primer párrafo dice: crítica al binarismo, sexo-género, que sirve. Binarismo quiere decir que hay dos solamente, varón o mujer, ¿no? Binario, ¿sí? Eso es binarismo. Bueno, la crítica al binarismo sexo-género que sirvió para diferenciar la supuestamente natural e inmodificable, el sexo de lo cultural y por lo tanto modificable, el género. Al respecto, Butler afirma que ese binarismo es expresión de un imaginario masculino devenido en discurso científico. Bien. El binarismo entonces es ideológico, ¿sí? Hay mucho más que dos, varón y mujer, ¿sí? Y el género tiene que independizarse totalmente de ese condicionamiento biológico. En el segundo parrafito. Dice: ¿cuáles son las condiciones, factores o determinantes particulares que participan en cada contexto sociohistórico de esta construcción? ¿De qué modo condiciones sociales y simbólicas preexistentes llegan a convertirse en nuestra naturaleza? ¿Ven? Esta es la postura entonces de Gloria Bonder, ¿sí? Lo que llamamos naturaleza no es más que una construcción cultural que por su insistencia o por su prolongación en el tiempo o por la presión social, por lo que sea, se convierten en lo que uno llama la naturaleza de uno, pero que en realidad no es verdadera naturaleza, ¿sí? Esta es su postura. Algo parecido sostiene la investigadora mexicana Marta Lamas, ¿sí?, en su libro artículo, Diferencia Sexual y Género, ¿sí? ¿Puedes leer, Víctor? Sí, cómo no. Dice: más que plantear la posibilidad de construir nuestras propias versiones del género, Judith Butler insiste en que hay que desarrollar una estrategia para desnaturalizar los cuerpos y resignificar categorías corporales. Su reflexión es un alegato
antiesencialista, en el que confluye mucha de la crítica feminista. Butler propone una resignificación subversiva del género y desea lograr que éste prolifere más allá de un marco binario. Ella se pregunta si la naturalidad se constituye a través de actos culturales que producen reacciones en el cuerpo, tales como ser femenina es un acto natural o una performance cultural. Bien. Y el segundo. El segundo dice, el proceso de naturalización de la heterosexualidad ha sido estudiado por Foucault en Historia de la Sexualidad. Lo valioso de la interpretación de Foucault es que devela el proceso mediante el cual la conducta sexual se transforma en identidad. Él argumenta que las identidades sexuales son contingentes históricamente, o sea, son construcciones culturales, ficciones necesarias, que proveen tierra firme para un sentimiento compartido de pertenencia y de identificación. Bien. Se valgan como ejemplo simplemente, ¿no? De un lenguaje que es bastante difundido hoy en día, ¿no? Y que muestra claramente una postura ideológica, ¿sí? Es decir, el género no tiene nada que ver con el sexo, ¿sí? Entonces no hay que naturalizar lo que es simplemente cultural, ¿sí? Naturalización es un grave error, ¿sí? Hay que combatir cualquier forma de naturalizar. No hay nada natural en esto, ¿sí? Es todo cultural, ¿sí? Entonces, varón, mujer y las 1000 posibilidades intermedias que van apareciendo cada vez más, ¿no? Son simplemente construcciones culturales. En esa misma línea, ¿sí? Me acuerdo un debate en la televisión hace no mucho tiempo, en que uno de los participantes del debate, con un poco de sentido común, apeló a la biología. Pero dice, pero la biología es clara acá, ¿no es cierto? Biológicamente nacemos varones o nacemos mujeres, ¿sí? No solo anatómicamente, ¿no es cierto? También en cuanto a muchas otras características, incluso, ¿sí? a la carga genética de nuestros cromosomas XX, XY, etcétera, etcétera. Sí, contestó el otro, sí, pero la biología es un determinismo, dejemos aparte la biología, no hablemos de la biología, es decir, no hablemos de la biología como si no existiera, ¿no? Llaman determinismo al hecho de que efectivamente nacemos con un cuerpo determinado, con una naturaleza determinada, ¿sí? Ciertamente que en nuestro nacimiento hay cosas que ya nos vienen determinadas, o dicho de otra manera, el debate filosófico que hay atrás, para defender la libertad, el libre albedrío del ser humano, ¿sí? No hace falta negar que hay una naturaleza. De hecho, ¿sí? La libertad del ser humano siempre se da en un contexto que él no elige. Yo no nací nacer, ni nací quiénes eran mis padres, ni nací, ni elegí dónde y cuándo nacer. Hay cuántas cosas que no elegimos, ¿sí? Sí, efectivamente, hay una parte de nuestro ser que ya viene determinada por naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿sí? Nos acusan de esencialismo, ¿no? Esencialistas seríamos aquellos que sostenemos que hay una esencia o naturaleza en el ser humano, ¿sí? Y ese es el lenguaje de esta postura. Si uno profundiza un poquito más, encuentra detrás algunas formulaciones filosóficas más lúcidas y más profundas. Por ejemplo, ¿no? en esta dialéctica de naturaleza o libertad, ¿no? No es que él tenga un influjo directo sobre esto, ¿sí? Pero está en la misma línea, ¿sí? Muy anterior a este debate ético, está en la misma línea. Y lo interesante de su postura es que para él tener una esencia es negar la libertad. Si yo tengo naturaleza o esencia, no puedo ser libre, ¿sí? Entonces, ¿quiénes tienen esencia? Y tienen esencia las cosas artificiales, por ejemplo, porque alguien las piensa y las hace así.
Entonces la cosa es como el que la hace pensó. Si nosotros somos criaturas, entonces tenemos una esencia, ¿eh? Pero entonces no podemos tener libertad. Ese es el planteo de Jean-Paul Sartre, que me parece que va al fondo del problema. Pero bueno, después volvemos sobre ese tema, ¿sí? Simplemente es como ilustración de a dónde lleva en última instancia esta postura, ¿sí? Vamos ahora entonces para una respuesta realista y cristiana de este problema, ¿no? Primero, veamos cuál es el concepto de naturaleza, ¿sí? ¿Qué significa naturaleza? Siempre digamos, para responder a una cuestión, a un problema, es bueno definir bien las cosas, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cierta oposición entre naturaleza y cultura. ¿Qué entendemos por naturaleza? ¿Qué entendemos por cultura? ¿Sí? En general uno dice, bueno, lo natural es lo no artificial. Está bien, es una primera aproximación. Lo natural es lo no artificial. ¿Sí? Segundo, lo natural es lo espontáneo, lo que me sale espontáneamente. Está bien, pero acá nos hacemos una pregunta, es decir, hay una espontaneidad que es lo inmediato, ¿sí? No, lo que en este momento me viene, ¿sí? Me da la gana, por decir así, ¿no? Y hay otra espontaneidad que es más profunda, es decir, lo que me sale de más adentro, ¿sí? Si espontaneidad significa lo que me sale de más adentro, ¿sí? ¿Cuáles son los deseos más profundos de mi ser? Entonces sí, estamos de acuerdo. Lo natural es lo espontáneo, ¿sí? Ya los filósofos griegos habían definido más profundamente y de manera más clara y sistemática qué es la naturaleza de una cosa. La naturaleza de una cosa es su estructura esencial, ¿sí? Es lo que la define como tal, ¿sí? Y en ellos, y después también en la patrística cristiana, es muy claro lo siguiente, ¿no? Uno puede llamar esencia simplemente a la definición de una cosa. ¿Qué es un perro? Un perro es un animal mamífero, vertebrado, cuadrúpedo, etcétera, etcétera, que ladra, ¿sí? Esa definición, ¿sí? Es algo inmóvil, es decir, que no cambia, ¿sí? Puede haber perros o no existir más perros. Hoy en día no existen más dinosaurios, ¿cierto? Pero la definición no cambia, ¿sí? La definición es siempre lo mismo. Pero otra cosa es la esencia tomada como la naturaleza física de algo. La naturaleza física de algo sí cambia. Un perro recién nacido es muy distinto de un perro ya maduro. En el mundo vegetal lo vemos más claro todavía. La semilla de un eucaliptus, ¿sí? Es muy distinta de un eucaliptus ya crecido y desarrollado. Y sin embargo, la semilla del eucaliptus tiene en sí todo el programa genético del eucaliptus, ¿sí? Es decir, la esencia, la naturaleza de una cosa, pero no como una especie de caja cerrada que le mantiene inmutable. No, sino como un diseño, como un programa para desarrollarse en una determinada línea. Eso es la naturaleza de una cosa, ¿sí? Entendida así, entonces, lo natural es distinto de lo artificial, de acuerdo, pero en el hombre hay toda una dimensión que es natural, ¿sí? El hombre no es pura artificialidad, el ser humano, ¿no es cierto?, tiene también una naturaleza. La diferencia es que esa naturaleza, al desarrollarse, ¿sí?, puede seguir un camino dictado por su propia libertad, ¿sí? Lo que no puede hacer la planta, y ni siquiera el animal propiamente, porque si bien tiene más flexibilidad que la planta, no tiene, propiamente hablando, libre albedrío, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la naturaleza de una cosa? Es su estructura esencial. Su estructura esencial con la cual esa cosa, si es un ser viviente, ya nace, pero como un programa a desplegar, a desarrollarse, ¿sí?, a lo largo del tiempo, ¿sí? La metafísica cristiana retomó esta misma idea, la naturaleza como estructura esencial de una cosa, pero agregándole en cuanto pensada y creada por Dios. Esa estructura esencial tiene un sentido,
¿sí? Es un diseño inteligente, según una fórmula hoy en día bastante actual, ¿no? Está pensada por un creador, ¿sí? Entonces, es una línea de desarrollo, ¿sí? Impuesta a las piedras, a las plantas y a los animales, propuesta al hombre, ¿sí? Que con su libertad puede desarrollarla o no desarrollarla, o desarrollarla de una manera u otra, ¿sí? Eso es un poco en líneas generales, ¿sí? Ahora, ¿sí? Eh, vamos al otro polo, que es la cultura. ¿Se ve bien cultura ahí? Lo pongo más grande como estaba antes. El concepto de cultura ahora se ve bien. Sí, Sí, ahí se ve sí. Ahora se mejor. ve bien. Bien. ¿De dónde viene la palabra cultura? Viene del latín colere, el verbo colere, participio cultus, que significa cultivar, ¿sí? La forma más clara, agricultura, ¿no? Cultivo del agro, cultivo de la tierra. De ahí viene cultura, ¿sí? Entonces, de ahí pasa a significar lo hecho por el hombre, ¿sí? Lo hecho por el hombre, por supuesto, en actos libres e inteligentes, ¿no es cierto? No lo hecho por el hombre simplemente que sea respirar, ¿no? O digerir, no son actos de cultura, son actos de cultura aquellas cosas que provienen de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, ¿no es cierto? De nuestras decisiones libres, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces de ahí pasa a significar, diríamos, dos cosas, ¿cierto? Por un lado, la educación, las ciencias, las artes, ¿sí? Tanto en sentido concreto como en sentido abstracto. En sentido concreto, es decir, un hombre culto es un hombre educado, es un hombre, digamos, que tiene un cierto conocimiento de alguna ciencia, es un hombre, etcétera, ¿no? O si no, en sentido abstracto, el mundo de las ciencias, el mundo de las artes, etcétera, ¿no? Es decir, el mundo de la educación, ¿sí? Es la cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, etcétera, ¿sí? Bueno, pero por otro lado, y como consecuencia de esto, se pasa a llamar cultura el modo propio de vivir de una sociedad, ¿no es cierto? Sus costumbres, sus convicciones, sus principios, etcétera, sus valores, ¿no? Cómo se va asentando en una sociedad, ¿eh? Estos principios, estas costumbres, este modo de vivir propio de esa sociedad, ¿sí? Entonces, natura y cultura muchas veces se refiere a esta segunda acepción de cultura, ¿eh? Cuánto hay de natural y cuánto hay de simplemente modos de vida o costumbres que se fueron asentando en una sociedad determinada, ¿cierto? Bien. Si se quiere, bueno, desde una perspectiva, vamos a ver, más teológica, más directamente teológica, ¿sí? En esta oposición de natura y cultura, ¿sí? O en esta relación, vamos a decir mejor, de natura y cultura, porque no tiene por qué ser oposición, ¿sí? Dentro del concepto de naturaleza se podría hacer todavía una distinción, ¿no? Si naturaleza del hombre es la estructura esencial de su ser, como el hombre es un ser libre, puede, en esa naturaleza, desviar su camino, ¿sí? La teología cristiana nos dice que el hombre, por el pecado original, ha desviado su camino, ¿sí? Y entonces ha herido su naturaleza. La naturaleza humana está herida. Y por eso, en relación a lo que decíamos hace un rato, ¿no? No todo lo espontáneo refleja la verdadera naturaleza del hombre, porque ciertas cosas espontáneas pueden surgir de un desvío de esa naturaleza. Pongo un ejemplo muy simple y cierro el paréntesis acá porque tampoco es mi idea desarrollar en detalle esto, pero un ejemplo simple sería lo siguiente, ¿no? En la naturaleza humana hay apetito de comida, ¿cierto? Es algo natural, es algo bueno. Imagínense si no sintiéramos apetito, pasa a veces a algunos enfermos, ¿no? Nos obligarían a comer o uno se olvidaría de comer, no podría mantenerse vivo, terminaría muriendo, lo que sea, ¿no? Es natural y es bueno que haya apetito de comida. Pero, ¿sí? Como la comida
significa, como todas las cosas naturales, ¿no?, convenientes para el hombre, conllevan un cierto placer, un cierto gozo, ¿sí? Entonces, cuando la búsqueda del placer de la comida se sobrepone, ¿sí?, a lo necesario y natural, entonces eso termina haciéndole mal, ¿sí? Cuando quiero comerme ya, no 2 milanesas, sino 5 milanesas, o lo que sea, ¿no? ¿Sí? En exceso por cantidad o en exceso por cosas que yo sé que me hacen mal a mi hígado, lo que sea, ¿no? Se desvían, ¿sí? Entonces, no todo lo espontáneo, ¿eh?, en una naturaleza herida se identifica lisa y llanamente con lo natural, ¿sí? Para saber qué es lo verdaderamente natural, hace falta escuchar los impulsos espontáneos, pero también juzgarlos intelectualmente, ¿cierto? Saber, sí, a mí me gusta mucho la milanesa, tengo ganas de comer un poco más, pero sé ya que comer 5 milanesas me va a caer mal, me va a hacer mal, lo que sea. Cierro el paréntesis ahora, ¿sí? Bien, vuelvo entonces al campo de la cultura, ¿sí? Dentro del campo de la cultura, ¿sí?, está todo lo que llamamos arte, pero no solo bellas artes, ¿cierto? El concepto de arte, clásicamente, es más amplio que el concepto de las bellas artes, ¿no? Los antiguos distinguían, ya en los griegos, ¿no?, entre 3 tipos de conocimiento: conocimiento teórico, conocimiento práctico y conocimiento poético. Arte es, propiamente hablando, el conocimiento poético. Conocimiento teórico es saber algo, simplemente saberlo, ¿sí? Teoría es contemplación, ¿sí? Entonces, la finalidad del conocimiento teórico es contemplar la verdad, simplemente. Conocimiento práctico de praxis es el obrar humano, ¿no? Es un conocimiento que guía a mi obrar, ¿sí?, cómo debo conducirme en la vida. Eso es conocimiento práctico, la ética. Conocimiento poético, en cambio, es saber hacer algo. Los escolásticos, con sus fórmulas siempre tan concisas, me decían: arte es recta ratio factibilium, ¿sí?, el conocimiento recto de cosas actuables, producibles, que se pueden hacer, no que se puede obrar, sino hacer, ¿sí? Entonces, el arte es una virtud intelectual, es una virtud, es decir, es una capacitación intelectual, ¿eh?, que es saber hacer algo. Sea saber hacer zapatos, por ejemplo, un artesano que sabe hacer zapatos, ¿sí?, eso, ¿no? Sea saber hacer una obra de arte, unas bellas artes, lo que sea, ¿no? Ustedes saben que en griego, arte se dice techne, técnica, ¿sí? O sea, originalmente, arte y técnica son sinónimos, son exactamente lo mismo. Una simplemente latina y otra griega, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo se fue reservando más bien técnica para las cosas útiles, aplicando, digamos, las ciencias, y arte más bien para las bellas artes. Pero en el sentido clásico de la palabra, arte es saber hacer algo. De ahí que lo artificial, ¿sí?, lo que está hecho con arte, es decir, lo que está hecho previamente pensándolo con inteligencia, ¿eh?, por alguien que sabe hacer, por alguien que conoce, ¿no?, eso. Sería como decir, ¿sí?, dar una forma a la materia. Efectivamente, siempre las cosas artificiales, nosotros tomamos una materia, ¿sí?, y le damos una forma. Se llama arte cuando esa forma que le damos no es fruto de la casualidad, sino es algo pensado previamente por la inteligencia, ¿eh? Es una idea dada por la inteligencia. Eso es arte propiamente dicho, ¿sí? Los latinos tenían un axioma muy lindo que dice: ars imitatur naturam. El arte imita la naturaleza. Pero imita la naturaleza, ¿en qué sentido? No se trata, como una primera, yo me acuerdo que a primera vista esta frase yo creí que significaba, ¿sí?, que, por ejemplo, el pintor
tiene que imitar el paisaje que ve, tiene que dibujar algo que él está viendo en ese momento, imitar en ese sentido. No, la frase tiene un sentido mucho más amplio, ¿sí?, de los dos lados. Primero, porque arte no significa solamente las bellas artes, toda acción artificial del hombre. Y segundo, porque imitar acá significa seguir un modelo, seguir un orden dado, no simplemente copiar, ¿no es cierto?, sino seguir un orden dado en sentido mucho más amplio. A veces, ¿no?, el arte, sí, el arte lo que hace es reproducir algo que ve en la naturaleza. Supongamos, la medicina. La medicina es un arte, porque es saber hacer algo, ¿no es cierto? Saber curar a una persona, ¿sí? Un arte que supone muchas ciencias, ¿no? Supone conocimiento de la anatomía, de la biología, de la farmacología, etc. Supone muchas ciencias. Pero el resultado final, lo que hace que un médico sea médico, es un arte, saber hacer algo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué remedio da un médico para... Y el que él vio que la naturaleza utiliza en esos casos, ¿cierto? El estudio de la fisiología humana, me permite entender que el hígado funciona bien mediante tal producto que elabora tal otra glándula, entonces pongamos nosotros, creamos sintéticamente ese producto y se lo damos. Eso es un remedio. Ese es un arte que reproduce algo que ve en la naturaleza. Otras veces el arte es más creativo, por decir así. No reproduce lo que ve directamente en la naturaleza, sino que se le ocurre al hombre algo, ¿sí?, para completar eso. Que eso, un arquitecto hace una casa. No vemos casas en la naturaleza, ¿cierto? Aunque sí vemos cuevas en las cuales, como tienen un techo arriba, entonces estamos refugiados. Entonces, bueno, pero es más, digamos, el arte puede ser más de reproducir más directamente o de ser más creativo. Pero en todos los casos, ¿sí?, en todos los casos, tiene que contemplar primero, ¿sí?, la materia y considerar, ¿sí?, aquello sobre lo cual va a actuar y su orden intrínseco. Si para hacer algo no conocemos la materia con la que vamos a hacer, no entendemos su orden intrínseco, la cosa va mal, ¿sí? Si el que va a hacer una casa, ¿no?, en vez de utilizar piedras o ladrillos, ¿cierto?, utiliza algo que no tiene la resistencia necesaria, eso se desmorona fácilmente, ¿cierto? Entonces, ars imitatur natura, ¿sí? Es decir, el arte sigue la naturaleza. Con lo cual lo que estamos diciendo ya es que no necesariamente hay oposición entre arte y naturaleza, entre lo que el hombre hace y lo que el hombre ve ya en la naturaleza. La cultura y la naturaleza no son necesarias, si el arte es una parte de la cultura, no es algo necesariamente opuesto. Más aún, ¿sí?, para Santo Tomás de Aquino, en el fondo, fíjense, el orden natural también es artificial, solo que no hecho por el arte humano, sino hecho por un arte divino, ¿no es cierto?, por la inteligencia de Dios, ¿sí? La frase original es operatio artis fundatur super operationem nature, et ex super creationem. Es decir, la operación de arte se funda sobre la operación de la naturaleza, ¿sí? Ars imitatur natura. Pero esta, a su vez, se funda sobre la creación, que es también, ¿no?, un arte divina. Dios crea las cosas con inteligencia, con sabiduría. Entonces, la naturaleza de las cosas tiene un orden interior que viene del Creador, ¿sí? Así es. Entonces, según estos principios ahora, ¿sí?, ¿cuál sería una verdadera ecología? ¿Sí? A mi juicio, ¿no es cierto?, y considerando estos principios que acabamos de ver, ¿cuál sería una verdadera ecología? Una verdadera ecología es aquella que enseña que el hombre debe cuidar la naturaleza, pero es superior a él. Entonces, hay como dos elementos acá en tensión. Por un lado, somos parte del mundo natural, sí, porque nosotros también tenemos una naturaleza, ¿sí? Tenemos una estructura esencial, algo ya dado de antemano, algo con lo que nacemos, ¿sí? Sí.
Ahora, dentro de esa estructura esencial, ¿sí? Hay algo que es evidentemente superior al resto de la naturaleza, al resto de las cosas de este mundo. Con lo cual, entonces, hay dos presupuestos de una ecología completa, de una ecología integral, por un lado, ¿no es cierto? Por un lado, entonces, esa superioridad del orden del hombre sobre la naturaleza, y por otro lado, el orden natural. ¿Sí? Primero, la superioridad del hombre sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque él es persona. ¿Y qué lo hace ser persona? Y ser poseedor de un principio intrínseco espiritual. Espiritual no quiere decir acá necesariamente algo religioso, ¿no? No, no, espiritual quiere decir un tipo de naturaleza, ¿sí? Que trasciende la estructura de la materia, ¿sí? Desde muy antiguo, los grandes filósofos ¿eh? Han afirmado, muchos, no todos obviamente, pero muchos de ellos han afirmado que en el hombre hay algo que trasciende el mundo de lo corpóreo. El hombre no es simplemente materia muy desarrollada, materia muy sofisticada. El hombre no es simplemente un animal más evolucionado. No, en el hombre hay algo de naturaleza distinta. Su pensamiento y su libertad, ¿sí? Implican algo de naturaleza distinta. Es lo que nosotros decimos, es lo que nos hace personas. Pensamiento y libertad. ¿Sí? Fíjense que en el animal hay cosas parecidas, ¿sí? Pero de un orden radicalmente. Los mamíferos superiores conocen, sí, conocen. Incluso en los mamíferos superiores hay formas de conocimiento que algunos llaman inteligencia. Si queremos llamar inteligencia a esa habilidad de aprender, como hace el delfín, ¿no es cierto? O a esa habilidad de conectar, sí, está bien, pero en el hombre hay otra cosa, un conocimiento conceptual, una capacidad de entender la naturaleza de las cosas, no solamente de percibir y conectar, que es lo propio del animal, ¿no? Sino que hay un tipo de conocimiento que propiamente se llama intelectual, ¿sí? Capaz de leer adentro, ¿no? Más allá de las apariencias sensoriales de las cosas, su color, su medida, su tamaño, etcétera, ¿no? Y entonces captar su sentido, ¿sí? Y a partir de eso, captando la esencia, el sentido de las cosas, entonces decidir libremente. Solo puede decidir libremente aquel cuya voluntad, cuyo deseo interior no esté determinado por la naturaleza, no esté totalmente determinado por la naturaleza, y sepa entender lo que tiene delante. ¿Sí? El que no entiende lo que tiene delante no está propiamente decidiendo. ¿Sí? Porque el animal tiene una cierta flexibilidad en su conducta, pero no es por una decisión interior. ¿Sí? Bien, sería muy largo acá desarrollar esto, pero esbozo simplemente el principio general. Una gran parte de los movimientos ecologistas actuales no ve esto, no ve esa superioridad del hombre sobre la naturaleza. Y entonces, ¿sí? Entonces no les choca, no les hace ruido, por ejemplo, ¿sí? Hacer toda una campaña para salvar los pingüinos, qué sé yo, pero defender el aborto, es decir, la matanza de niños en el vientre materno, por ejemplo, ¿no? Es decir, no ven la diferencia abismal de graduación ontológica, ¿sí? Insisto, ¿no? Más allá de las convicciones religiosas. En mi caso personal, yo estoy además convencido por fe cristiana, ¿sí? Que el hombre tiene un alma espiritual y que está llamado a la eternidad. Pero aún, ¿sí? Aún desde un punto de vista puramente filosófico, racional, ¿sí? Es claro, y una gran cantidad de filósofos lo atestiguan, ¿sí? Que en el hombre entonces hay algo que emerge, que trasciende el mundo corporal, ¿sí? Y que lo hace merecedor de llamarse persona. Persona solo es aquel ser capaz de
pensar conceptualmente, entender la realidad, ¿sí? Y capaz de decidir con verdadera libertad, es decir, con capacidad interior, ¿no? De autodeterminarse. No autodeterminar su naturaleza, porque su naturaleza ha sido dada, pero sí autodeterminar su conducta, ¿sí? Su obrar, ¿sí? Eso es primero. Por eso entonces, ¿sí? El hombre frente a la naturaleza tiene el derecho de servirse de ella, ¿sí? Por eso, para el cristiano, ya la Biblia lo dice desde la primera página, el hombre fue hecho rey de la creación, ¿sí? Fue puesto como rey. Es lindísimo, ¿sí? Hay una tradición medieval, patrística, ¿no? que podría ser inspiradora de un movimiento ecologista más integral y más completo que muchos actuales, ¿no? Que llama al hombre rey de la creación, pero que cuando lo llama rey de la creación subraya, ¿no? ¿Qué es un rey? Un rey es alguien que está por arriba, por lo tanto que los demás obedecen, ¿no? Se subordinan a él. Pero, pero que él debe cuidar a sus súbditos, debe protegerlos, debe guiarlos, ¿sí? No están los súbditos al servicio del punto, nada más. No, no, no. Él está al servicio de los súbditos y tiene la obligación de cuidarlos. Desde ese punto de vista, decir que el hombre es el rey de la creación no significa que pueda hacer lo que quiere con la naturaleza. No, no. Tiene justamente el deber, la obligación de cuidar la naturaleza. Cuidar la naturaleza porque está hecha para toda la humanidad. Y lo que yo destruyo hoy, entonces lo estoy destruyendo para las generaciones venideras. ¿Sí? Y cuidar la naturaleza, ¿sí? Porque está hecha con sabiduría. No es casualidad que las cosas sean así. ¿No? Está hecha con sabiduría. Y ese es el segundo punto, ¿no? Es el segundo presupuesto que yo digo de una ecología completa. ¿Sí? Entender el orden natural. ¿Sí? El orden natural. Sí, es verdad, hay que respetar la naturaleza, sí, hay que respetarla. ¿Pero por qué? Sí, justamente porque proviene de una sabiduría creadora superior a la nuestra. ¿Sí? Entonces, es verdad que a veces, cuando obramos, cuando los seres humanos obramos sin suficiente inteligencia, sin suficiente prudencia, etc., destruimos la naturaleza. Con lo cual, ojo, ¿no es cierto? Porque podemos estar eliminando, ¿sí? Destruyendo, arruinando lo que tiene que ser la morada del ser humano, de la especie humana a futuro, ¿no es cierto? Pero entonces, lo que nos exige el orden natural no es no actuar en la naturaleza, no, no es no actuar, sino pensar bien, contemplar primero bien la naturaleza, entender el orden de las cosas, para que nuestra acción esté, ¿sí? En la línea de la naturaleza, para que nuestro arte imite, entre comillas, la naturaleza, es decir, respete su orden, lo complete, sí, porque hay muchas cosas para completar. Para poner un ejemplo cualquiera muy, muy evidente, ¿no? Cuando queremos hacer un dique, los hombres quieren hacer un dique. ¿Por qué? Y porque esta zona tiene lluvias muy irregulares, entonces juntando agua, haciendo grandes reservas de agua, eso va a favorecer el riego y va a favorecer también la provisión de agua potable para el ser humano y va a favorecer también, incluso va a poder producir energía eléctrica sana, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a hacer un dique. Bien, pero para que ese dique, ¿sí? Vaya bien, ¿no es cierto? Primero, tengo que estudiar bien ingeniería, ¿no? ¿Con qué material, qué cosa? Segundo, geografía, qué lugar es el más apto para hacerlo, ¿no? Tercero, qué consecuencias va a tener en el hábitat de toda esa zona, ¿cierto? ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué cosas va a cambiar? ¿Conviene, no conviene? ¿Conviene aquí, conviene allá? Etcétera, ¿cierto? Es decir, actuar sí, pero primero contemplando, para que esa acción perfeccione la naturaleza y no la arruine, por decirlo así, ¿no? Eso sería el plano de lo que sería una verdadera ecología, según presupuestos filosóficos y también, si quieren, religiosos, sanos, ¿cierto? Bien, vamos ahora a al otro gran debate, sexo y género, ¿cierto? A ver, primero, es verdad que hay
hay que hacer la distinción entre sexo y género. Es decir, que hay muchas características y funciones, ¿sí?, que atribuimos a uno u otro sexo, pero que son culturales, ¿sí? No brotan necesariamente de la naturaleza, ¿sí? Usar el pelo largo o el pelo corto, usar pollera o pantalones. Es decir, hay muchas cosas, ¿sí?, que son culturales, ¿sí? Entonces, que es bueno acostumbrarnos a esa distinción, ¿sí?, a no naturalizar, ya que usamos ese verbo, ¿no?, lo que en realidad no es natural, no es natural, sino cultural. Pero, ¿sí?, primero, eso no significa que el sexo sea algo puramente cultural, ¿sí? Eso no significa que el género sea algo totalmente desconectado del sexo y que no tiene nada que ver, ¿sí? Yo creo que el sentido común nos dice, ¿sí?, que el ser humano nace mujer o varón, ¿sí?, y que entonces eso está dado por la naturaleza, y que digamos, en la identificación de mujer o de varón, ¿sí?, hay diferencias, ¿sí?, no solamente anatómicas. Las diferencias anatómicas desde ya son las primeras, son las más evidentes, pero hay también diferencias de otro tipo, diferencias psicológicas, diferencias, ¿no?, dije antes, ¿no?, genética, de cromosomas, de XX, XY, ¿no es cierto? Diferencias esas que marcan cada una de las células de nuestro organismo, ¿sí? No se puede decir que eso no nos condiciona. Sí que nos condiciona, ¿sí? Por supuesto que nos condiciona. Ahí convendría recordar algo muy antiguo, pero que nunca está de más recordarlo, que las diferencias sexuales hay de dos tipos, primarias y secundarias, ¿no? Diferencias primarias son las que son esenciales a toda mujer o a todo varón, ¿sí? El sistema reproductor, por ejemplo, ¿no es cierto?, toda la carga genética, etc. Esas son diferencias primarias. Diferencias secundarias son aquellas que se dan en la mayoría de los casos, ¿eh?, pero no necesariamente en todos, no son absolutamente esenciales. Por ejemplo, es común que el varón tenga un físico más grande, sea más alto, más huesudo, más fuerte que la mujer, ¿sí? Sí, es común eso. Pero eso no hace que una mujer muy alta entonces sea menos mujer, o que un varón petizo sea menos varón. No hace, porque son diferencias secundarias. Lo mismo la barba, lo mismo, etcétera, ¿no? Son diferencias que se dan en la mayoría de los casos, sí, pero no son esenciales a uno u otro sexo, ¿sí? Pero además, yo creo que es importante también entender esto, que muchas de las funciones culturales son el resultado de las diferencias naturales. No el único resultado posible, no, pero tampoco algo puramente arbitrario. Muchas veces las diferencias culturales, es decir, el género, o si quieren ustedes, los roles, las funciones que se atribuyen a la mujer o al varón, ¿sí?, si bien no son estrictamente naturales, sí brotan de algo natural, pero en el contexto histórico, social y cultural de la época también, ¿cierto? Yo pongo un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Qué sé yo, en el mundo muy antiguo, ¿sí?, en el mundo eh, eh, el varón, por su estructura corpórea más fuerte, ¿sí?, se ocupaba de la caza y de la pesca, ¿sí? Y la mujer se quedaba en la cueva, no sé, ¿no es cierto?, cuidando también a los niños, lo que sea. ¿Por qué se dividió así? No arbitrariamente, ¿no? El varón, porque él era más fuerte, porque resistía más, y la mujer, porque la mujer, ¿sí?, es la que lleva en su seno al niño por nacer, ¿sí?, entonces en todo ese periodo necesita más cuidado, y porque eso hace que la mujer también tenga una mayor habilidad y propensión para cuidar al niño pequeño, además lo debe amamantar, o lo puede, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando en situaciones, ¿sí?, socialmente distintas cambian algunas de esas cosas, o sea, se puede
es decir, el único trabajo no es el salir a cazar y a combatir en medio de la naturaleza, sino que hay trabajos muy aptos también para la mujer, ¿sí? Y además el cuidado del bebé puede ser ayudado por muchos medios, etcétera. Bueno, los roles pueden ir cambiando, ¿no? Pero no es totalmente arbitrario, ¿sí? No son. Entonces no hay una desconexión total. Lo propio de una civilización inteligente es justamente armonizar la naturaleza y la cultura, ¿sí? Así que aquellos roles o funciones, ¿sí?, que se le atribuyen a uno u otro sean, ¿sí?, los más aptos para su naturaleza, pero también los que respeten más su naturaleza en el sentido pleno. Es decir, que tanto el varón como la mujer son seres libres, son seres racionales, son seres inteligentes, y entonces cada uno de los dos puede tener vocaciones propias más amplias, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, ¿sí?, respetar el orden natural, pero al mismo tiempo, ¿sí?, que ese respeto alcance a todas las dimensiones de la persona, ¿sí? Entonces, no estereotipar funciones que son propias de otra época, que no es necesario, ¿sí?, que sean tan rígidas como lo eran en otra situación social o cultural, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo me permito hacer un comentario, ¿no es cierto? Los comentarios que se hacen a veces, ¿no es cierto?, de los cupos, ¿no es cierto?, que tiene que haber igual cantidad de varones que igual cantidad de mujeres, ¿sí?, en diputados, en senadores, en esto, en esto. Igualar no significa, no es siempre la manera más apta de hacer justicia. Yo creo que no, ¿sí? Que puede ser que en un momento determinado se necesite fomentar más la participación, por ejemplo, ¿no?, de la mujer en determinadas actividades que antes, por razones culturales o meramente culturales, eran asignadas solo al varón, puede ser, ¿sí? Pero ahí el criterio tiene que ser el más apto para cada cosa, ¿sí? Sí, no es que en todas las tareas tiene que ser igual cantidad de varones que mujeres. No sé por qué, ¿no? Me acuerdo siempre que en algunas discusiones yo siempre pongo un ejemplo, ¿no?, de los jardines de infantes. ¿Por qué en los jardines de infantes, ¿sí?, las maestras de jardín son todas mujeres? ¿Eh? Hay discriminación, tendría que haber un grupo masculino ahí, un cupo masculino del 50%. Es un poco absurdo, ¿sí? Es decir, hay roles, funciones, ¿no?, y aspectos del género, ¿sí?, es decir, de lo que la cultura atribuye a cada uno según sus roles, que tienen alguna relación con lo natural, aunque esa relación no tenga que ser rígida, ¿sí?, e inmutable, ¿cierto? Con lo cual entonces vamos llegando a la conclusión, a las conclusiones, ¿no?, para después dejar un rato para el diálogo, las preguntas que quieran. Desde ya, los que quieren hacer preguntas, creo que ya lo dije, ¿no es cierto? Las van anotando en el chat, las van poniendo en el chat y después leemos o conversamos o lo que quieran, ¿no? Entonces, según toda esta recorrida, ¿sí?, ¿cuál es la discusión de fondo? En primer lugar, yo diría que más allá de su aparente contradicción, ¿sí?, la aparente contradicción quiere decir entre ecologismo, ¿no es cierto?, que defiende la naturaleza como algo divino, ¿no?, y niega la intervención del hombre. Y en cambio, ideología de género, que es al revés, que demoniza lo natural, ¿no?, y que todo es cultural, ¿sí? Ambos, ecologismo e ideología de género, tienen mucho en común, ¿sí? Subrayo dos cosas esenciales. Primero, que ambos consideran como opuestas a naturaleza y cultura, ¿sí? Es decir, una cosa es la naturaleza, otra cosa es la cultura. El hombre vive en el mundo de la cultura, el hombre es pura libertad y la naturaleza es pura determinación. Y ninguna de las dos cosas es extraña, ¿cierto? No son opuestas. Es más, no solo no son opuestas, sino que lo mejor para la vida humana es que haya una cierta armonía, que la cultura, el arte, ¿no es cierto?, la obra humana complete la naturaleza, para lo cual necesita, ¿sí?, contemplar el orden de la naturaleza, respetarlo, seguirlo, etc. Y la otra raíz común de las dos ideologías, ecologista y de género, ¿no?,
que parten de una raíz común, que no hay orden natural, ¿sí? Es decir, no hay creación y por lo tanto no hay Dios. La formulación de Sartre para mí es casi insuperable, ¿sí? Porque Sartre lo que logra es poner, ¿sí?, en palabras claras lo que hay detrás de muchas de estas ideologías, aunque él no las conoció, ¿no? O sea, aunque él murió mucho antes de que surgieran la mayoría de estas cosas, quizás no todas, pero la mayoría de estas cosas. Pero él lo dijo con total claridad, ¿sí? Si hay un Dios creador, tiene que haber una naturaleza en las cosas, una naturaleza en el ser humano, ¿sí? Tiene que haber una naturaleza. Él niega al Dios creador, entonces niega la naturaleza, y su gran error es pensar que admitir una esencia o naturaleza en el hombre, entonces no deja espacio a la libertad. ¿Sí? Y no tiene por qué ser así. Al contrario, ¿no? Es decir, justamente la libertad es una de las condiciones esenciales de nuestra naturaleza. Tan esenciales que es una de los grandes privilegios que nos hace superiores al resto de la naturaleza, sobre todo al mundo animal, ¿no es cierto? Que aunque se parece en muchos aspectos a nosotros, no es lo mismo, ¿sí? Detrás de todas estas, ¿sí?, siempre hay eso. Es decir, lo que habría que esclarecer, lo que habría que discutir a fondo es eso. ¿Hay orden natural o no hay orden natural? ¿Cierto? ¿Sí? Si me niego a reconocer el orden natural, entonces termina en una oposición irreductible la naturaleza y la... ¿sí? Pero negarse a reconocer el orden natural es negarse a ver, negarse a algo que es evidente, ¿cierto? Si se lo entiende bien, por supuesto que hay que entenderlo bien, ¿cierto? Con lo cual, me permito, ¿no?, cerrar el tema, ¿no?, volviendo a San Agustín. Hace un par de años di un curso sobre Ciudad del Hombre y Ciudad de Dios, ¿no? En el fondo San Agustín la vio clara, muy clara, ¿no es cierto? Muy clara. Hay dos opciones, ¿sí? Para el ser humano hay dos opciones: construir la ciudad de Dios o construir la ciudad del hombre. Pero hay que entender bien qué significa, ¿no? ¿Qué es para San Agustín construir la ciudad del hombre? Construir la ciudad del hombre para él significa, ¿sí?, construir la ciudad en el sentido de convivencia humana, ¿no es cierto?, de sociedad, ¿no?, de país, de Estado, todo, ¿no? Construir ciudad del hombre es construir una sociedad en la cual todo lo decidimos los hombres. No hay nada por encima de nuestras decisiones, ¿sí? No hay principios o valores que nosotros tengamos que respetar, al construir la convivencia humana, al construir tanto la vida personal como la vida social, ¿cierto? No, para esta visión, ¿no?, ciudad del hombre es aquella ciudad, ¿sí?, que hacemos, ¿sí?, sin pensar en nada superior a nosotros. Ciudad de Dios, en cambio, es aquella ciudad que construimos los seres humanos, pero sabiendo que somos criaturas y por lo tanto que hay un orden natural y que ese orden natural está pensado sabiamente, que contemplarlo, entenderlo y seguirlo como modelo, ¿sí?, lleva a la realización del hombre, ¿sí?, lleva a su plenitud, ¿sí? Si somos realmente criaturas, si estamos hechos por Dios, es Él el que sabe mejor que nadie qué es lo que nos permite, ¿sí?, llegar a nuestra plenitud. El Creador nos da libertad para elegir, para seguir nuestra naturaleza o para no seguirla. Tan real e importante nuestra libertad, ¿sí?, que nuestra libertad puede elegir no hacer caso a nuestra naturaleza, ¿sí? Puede hacerlo, ¿sí? Lo que no puede es evitar las consecuencias, ¿sí? El no hacer caso a nuestra naturaleza nos lleva, ¿no?, a un desastre personal y social, del cual hoy tenemos muchos ejemplos, ¿cierto? Sí, y tenemos muchos ejemplos, pero no es algo inevitable, ¿sí? Es algo perfectamente evitable cuando sabemos guiarnos bien, ¿sí?, y seguir lo que tenemos a la vista, que es el orden que la naturaleza nos da. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias por la paciencia y si quieren ahora vamos a ir entonces a preguntas, comentarios, sea por chat. María, ¿hay preguntas en el chat?
no veo yo, Héctor, yo te si puedo no, hacer una pregunta, Marisa. sí, cómo no. ¿En qué sentido podés decir que, bueno, primero gracias por siempre, tu claridad, tu manera de exponer siempre es muy orientadora, eso primero. Y en segundo lugar, no me queda claro cómo la ecología puede negar que haya un orden natural. Sí. ¿En qué sentido decís que coincide la ecología con esta idea de género en que niegan el orden natural? Sí, bien, es verdad, no fui, no lo desarrollé y no quedó del todo claro. ¿Eh? La ecología no es que niega de entrada todo orden natural, ¿no es cierto? Pero lo ve solo parcialmente y no lo ve como obra de un creador, de una inteligencia superior, ¿sí? Es decir, la verdadera ecología, ¿no? Por supuesto, la verdadera ecología sí reconoce que las cosas están hechas por un creador y por lo tanto están hechas con sabiduría, ¿sí? Y que entonces hay que respetarlas por eso. Pero incluye en ese orden natural también al ser humano. El ser humano también es parte de ese orden natural. Y observando el ser humano y su lugar en ese orden natural, ¿sí? El lugar del ser humano en el orden natural es el que sí, el que puede servirse de las cosas, plantas, animales o lo que sea, servirse de ellas, respetando su orden, ¿sí? Pero servirse para su propia vida. En ese sentido, no es que hay una negación total de todo orden natural, no, es verdad, ciertamente, en la ecología, sino que hay una visión parcial o sesgada, ¿sí? Que no incluye al hombre y que no incluye sobre todo el lugar del hombre dentro de la relación con el resto de la naturaleza, ¿sí? Gracias. No, por favor. Aquí En Tomás esa línea, Casobón pregunta, perdón, Tomás Casobón pregunta si Simone de Beauvoir sí influyó. Sí, Simone de Beauvoir tiene la pareja de Sartre, ¿no? Tiene perdón, digo pareja porque era pareja, ¿no? En este caso nunca se casó con él, ¿no? Simone de Beauvoir sí tiene una influencia un poco más directa en todo el tema del sexo, ¿sí? De la relación sexo y género, etc. Aunque en una etapa este, eh, solo inicial del problema, ¿no? Porque ella muere, ahora no me acuerdo el año exacto que muere, ¿no? Pero antes de fines del siglo pasado. Pero tiene una influencia directa, escribe sobre estos temas y el tercer sexo, y es más, en su libro, El tercer sexo, menciona un concepto que para mí también es muy elocuente en esto. Dice ella el concepto de antifisis. Antifisis. Si fisis es naturaleza, antifisis. Es decir, a ver, muy genéricamente, porque no es mi intención desarrollarlo, pero la mujer, sí, que está como condicionada por naturaleza para ser madre, para gestar, pero entonces para todo eso que la esclaviza para ella, ¿no? Entonces tiene que hacer todo un combate antifisis, ¿sí? Para lograr su propia realización, su liberación o lo que sea, ¿no? Antifisis. Bien, Paula Ambrosani, querías preguntar algo, perdón, ¿no? sí, Héctor. No, en la línea de lo que te preguntaba Marisa, vos hablaste del especismo, ¿no? O algo así. Sí, Digamos, esta idea de que el hombre no tiene por qué ser del ecologismo, dentro del ecologismo, de que el hombre no tiene por qué ser una especie privilegiada o superior. Yo creo sí, que ahí vos decías, bueno, que no se ve clara la superioridad humana. Me parece que la mala fama no viene por el lado de la inteligencia que nosotros tenemos capaz de abstraer, etcétera, etcétera, sino por la corrupción moral y por el uso irresponsable de los recursos naturales, ¿no? Entonces, el ser humano visto como el peor predador, como el más irresponsable de los que se sirven de los recursos sin dejarlos, digamos, que se renueven, etcétera. Bueno, la mala fama que tenemos como seres humanos hace que el especismo, digamos, tenga esta idea, ¿no? Y no le bien, importa mucho si el hombre es más inteligente o más libre o si el hombre tiene una superioridad por ser espiritual,
sino que son los hechos los que muestran que el hombre hace de la naturaleza un mero material y no la respeta, y los animales como no pueden hacer esas cosas, son vistos como más inocentes en ese sentido, ¿no? Sí, Entonces me sí, parece totalmente de acuerdo, sí, por supuesto. Es decir, esa reacción sí, tiene una base, tiene un fundamento. Sí, muchas veces el claro. hombre, justamente por no respetar el orden natural, ¿sí? Se convierte en un, sí, en destructor de la naturaleza. La cuestión es si eso se debe, ¿sí? Al lugar esencial que al hombre, el ser humano, le corresponde en la naturaleza, o se debe justamente, ¿no? A la desviación del hombre de su lugar natural. Esa desviación que, como bien decís vos, ¿no? Es moral, es una desviación Ujú. moral, ¿sí? Porque consiste en no saber encauzar la propia libertad. Muchas veces, ¿no? Sí, simplemente por el afán de enriquecerse, entonces se explota de una manera naturaleza sin importar quiénes vienen después o tantas otras cosas parecidas, ¿cierto? Sí, seguro, es una realidad. Y por eso una verdadera ecología es muy respetable y tiene que ser apoyada. Una verdadera ecología, una ecología completa, ¿sí? Una ecología en la cual el hombre no tenga que, digamos, ponerse al mismo nivel que el resto de los animales, sino que se respete el verdadero lugar de cada uno. Pero la Ujú. observación, totalmente de acuerdo. Algunos me dicen que se tienen que retirar desde ya, que se tiene que ir desde ya, no hay problema. Acá Carlos Cianotti me pregunta, ¿no? Si dentro del tema tiene relación entre el tema de lo heterosexual y lo homosexual. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Sí. Ahí es uno de los ejemplos donde aparece eso, ¿no? Esa, eh, eh, si realmente es parte del orden natural o no eso, ¿no? Que la atracción entre varón y mujer, ¿sí? Es parte del orden natural. ¿Quién más? ¿Qué aporte pensás que hizo el Papa Francisco? Bueno, el Papa Francisco tiene una encíclica, ¿no? Sobre el cuidado de la naturaleza, ¿sí? Que promueve eso, ¿no? Promueve justamente un verdadero cuidado de la naturaleza como obra de Dios, como creación, etc. Sí, Héctor, sí, José Luis, sí, no, yo creo que vos hiciste una distinción, me parece, entre ecología y ecologismo. sí, Y en realidad lo que está mal es el ecologismo, es decir, en la interpretación que vos nos explicaste, ¿no es cierto? sí, 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 Pero que la ecología en sí es un valor, digamos, o es el respeto por la naturaleza en cuanto tal, ¿no? O sea, sí, sí, es una apreciación, me parece, por algunas de las preguntas que les hicieron. Y lo otro es el tema de los trascendentales del ser, ¿no? Es decir, la verdad, la bondad, la belleza y la unidad. Bueno, a mí me parece que todo esto también termina siendo un ataque a estos principios con el tema de la posverdad, y que yo lo ampliaría a la posbelleza y a la posbondad. Es decir, hoy es bondadoso el matar no solo el aborto, sino también al final de la vida, ¿no es cierto? Entonces, pero se lo ve como una gracias. cosa buena, es algo bueno, es decir, tengo que eliminar a las personas que ya no pueden vivir o que tienen una situación difícil. Y la posbelleza yo creo que también muchas veces se pone como belleza cosas que son realmente, no guardan armonía, no guardan lo mínimo de las reglas del arte, me parece, ¿no es cierto? Pero bueno, no es una apreciación aparte. Y la unidad también, yo creo que la unidad, como trascendental del ser, también está sumamente agraviada con toda esta cultura woke. Sí, Pero sí, no sé perfecto, José Luis. Muy claro y muy buena la observación. Sí, en el fondo sí, hay ahí una ruptura, ¿no? Del orden de los trascendentales, ¿sí? Posverdad, posbondad, etcétera, muy clara, muy evidente hoy en día, ¿sí? Negar la naturaleza en el fondo es negar la verdad, ¿sí? Y bueno, se conecta con lo que este,
que Marx llamaba el criptoidealismo, ¿no? La posverdad es como el punto de llegada, ¿no? De una postura humana en la cual no se quiere aceptar que hay una realidad dada, ¿sí? Que hay una realidad dada que está ahí, que mi inteligencia lo que tiene que hacer es entenderla, verla, descubrirla, explicarla, ¿no es cierto? Después sí, ¿sí? Esa realidad puede ser modificada, completada, lo que sea, pero aceptando que hay una realidad dada, ¿no? Allá antes. Bueno, y lo mismo la bondad y belleza también, ¿no es cierto? Sería para, cada uno de esos sería para una charla aparte, ¿no es cierto? Para todo un desarrollo, efectivamente. Héctor, soy Víctor. Te hago una pregunta, o Sí, un comentario más que nada. A mí me llama la atención que durante siglos de filosofía, sí. no se planteó, no se cuestionó el tema del género. Es una idea novedosa de los últimos 20 años. O sea, me extraña que, ya te digo, siglos de conversaciones, de análisis filosóficos, nunca hayan encarado el tema del género humano, ¿no? El género, sexo y género, decís vos, ¿sí? Sí, sí, la cuestión Sí, género. sí. Sí, mira, la realidad me parece a mí, ¿no? Es que justamente el tema del género y el que haya pasado a primer plano en la discusión ética contemporánea el tema del género, se debe a que se usó como bandera, se usa como bandera, ¿no es cierto? Justamente en contra del orden natural de la sexualidad, ¿sí? Entonces, no es que no sea verdad la distinción que hay entre lo natural de la sexualidad y los roles, ¿sí? De género, lo que hoy se llama roles de género. Me parece que no es un tema que se ignoró totalmente, que ya ha sido ignorado, sino que nunca tuvo la importancia social que empieza a tener hoy en día. Uno, por una razón más, eh, digamos, histórica, que es que el hecho de que ciertos adelantos técnicos hacen que algunas de las diferencias de los sexos no sean tan relevantes en lo que hace a la función social que debe cumplir uno y otro, ¿no es cierto? Que se puede más. La otra es que, bueno, como te dije recién, es que subida a la carroza, ¿no? De esa distinción real, hoy en día se lo usa como bandera, ¿no? Para algo contrario al orden natural, ¿sí? Eso sí es nuevo, ¿sí? No es nuevo entender, bueno, creo que yo, ¿no? Que no sería del todo nuevo entender que este, no todo lo que se atribuye al varón y a la mujer es natural, pero nunca se planteó como problema, por eso no aparece, ¿sí? ¿No? Desde ya, y ya que lo mencionaste, ¿no? Mm. Aprovecho también para, bueno, recordar algo que supongo que todos saben, pero no está de más recordarlo, ¿no? Se empezó a usar el término género justamente a partir del uso gramatical de la palabra género, ¿no? Es decir, en biología, varón y mujer son condiciones, digamos, biológicas del ser humano. En gramática, masculino y femenino son simplemente arbitrariedades, ¿sí? Porque la mesa es femenina y el techo es masculino, ¿sí? No hay ninguna razón porque la mesa tenga que ser femenina. En otros idiomas, la mesa no es la mesa, es el mesa, ¿no? Es que en alemán es der Tisch, así que, por un ejemplo cualquiera, ¿no? Mismo en latín, ¿no es cierto? En latín, ¿no? Flor es masculino y árbol es femenino, al revés de castellano. ¿Por qué? Digamos, son cosas arbitrarias. Ahí sí, el género es arbitrario y no tiene relación con la naturaleza de las cosas. Y por eso se usó justamente en ese camino, ¿no? En el camino para desconectar, ¿sí? Lo cultural de lo natural, ¿sí? Bandera ideológica, me parece. Bien, acá alguien me dice que en un reciente documento de Francisco sobre la dignidad de la persona se analiza la ideología de género. Bien, gracias por el dato. Sí, sí, lo sabía, sí. Bien. Bueno, hay otros saludos, agradecimientos, etcétera. Gracias. ¿Algo más? Sí, Siendo las hola.
Sí, sí, Hola, profe, adelante. soy Roxana desde Jujuy, le mando un saludito. Ah, Roxana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Antiguos conocidos, sí. Está muteada ahora, Rosana. Quedó muteada. Hola, hola, perdón. Sí, ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Sí, como apreciación un poco a esto último que usted venía diciendo, ¿cómo fue acompañado todo esto también por una revolución lingüística, ¿no? Que tiene sus bases en una negación de una metafísica y cómo esa manipulación del lenguaje por ahí mantiene la forma del lenguaje, pero se socava su significado. Y creo que eso es un reflejo también de esa escisión de cultura y naturaleza, ¿no? Que hay muchos ejemplos. La misma palabra Exactamente. libertad, con su significado clásico y natural, y cómo es hoy utilizado para lo que no es precisamente la libertad, ¿no? Y así con género, bueno, hay muchas palabras. Exactamente. Exactamente. Lo que se llama el giro lingüístico, ¿no? De la filosofía Bien, contemporánea, sí. Que es una forma de idealismo, si se quiere, en sentido idealismo. filosófico de la palabra. Sí, sí, sin ninguna duda. Héctor, soy Sí, Tomás. Tomás, sí. Quería preguntarte, lo mandé ahí, pero por ahí ya pasó y no lo viste. Eh, ¿No debiera hablarse como se hablaba al principio, creo que en el Génesis, bueno, de un género humano con dos dimensiones, dos sexos o dimensiones sexuales que son el varón y la mujer? Bueno, sí, sí. En ese sentido de la palabra género, sí. Hay un solo género humano, sí, desde ya. Sí, porque varón y mujer somos de la misma especie, ¿sí? De seres humanos, sí. Lo que pasa es que digamos, esta corriente empezó a usar la palabra género ahora en otro sentido. Es claro que ahora tiene otro sentido, ¿no? Género, ellos llaman género a el conjunto de caracterizaciones digamos, que una persona adquiere, ¿no? Por la presión social o por las costumbres sociales o por esto, por lo otro, por lo otro. Es decir, Entiendo. se ha usado Sí. la palabra género justamente como contraposición de lo que no es una diferencia natural, sino que es una diferencia cultural. En este caso significa eso, ¿sí? Pero bueno, De acuerdo. cambiaron el Y siempre me significado. pregunté eso porque de repente se puso de moda la palabra, entonces uno Sí, dice, sí, sí, ¿por qué la seguro. inventaron ahora? O sea, Sí, si antes se sí. decía género humano. Bueno, muy bien. Les agradezco nuevamente a todos la paciencia. Sí, Oscar, ¿quería decir algo? Sí, Hola, sí, sí. No, solo un pequeño aporte para los que son docentes eh, con respecto a esto de naturaleza y construcción social. ¿Sí? ¿Se me escucha? sí, muy Sí. fuerte. Adelante. Sí, con respecto a esto de naturalización, ¿sí? Sí, Ok. Bueno, y lo del constructo social, naturalización y constructo social, ¿qué pasa? ¿sí? No entiendo la pregunta. No, no es una pregunta, es que quería aportar a raíz de de tener que explicarle a una hija mía que estudiaba magisterio, un libro que circula en todas las currículas, que está presente en todos y que justo plantea el tema que se llama así, a ver si se puede ver acá. Ah, la construcción social de la realidad. Sí, 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 sí. Bueno, después me puse a mirar y está en casi todas las bibliografías y currículas de todos lados. Y eso lamentablemente se traspasa a los poros de todos los lugares donde se forman los docentes, etcétera. Y Es una de las razones por las cuales
es una de las razones por las cuales me pareció importante conversar sobre este tema, ¿no es cierto? Y llamar la atención y reflexionar un poquito. Sí, sí, efectivamente. En la provincia de Buenos Aires muy especialmente, ¿no? Pero bueno, no sé en otros lugares, no conozco tanto en otros lugares. Pero es así, sí, sí. Bueno, muy bien. Hay un comentario de Luisa Sorraquín por ahí. A ver qué dice. Ah, sí. En el Génesis, me quedo pensando, en el Génesis no se asignan roles culturales, sino solo la complementariedad. La mujer es ayuda adecuada para el hombre, lo cual coincide con tu análisis. Sí, sí, perfecto, sí, sí, desde ya. Sí, sí. La complementariedad bueno, eso sería para todo un tema también eso, ¿no? Es desarrollar, ¿no? Es evidente que las diferencias naturales que hay entre varón y mujer eh, apuntan a una complementariedad, ¿no? A un complementarse en muchos sentidos, en muchísimos sentidos, ¿no? No solo en lo biológico, digamos, y lo que hace a la perpetuación de la especie humana, ¿no es cierto? Sino en muchos otros sentidos también, sociales, de trabajos, etc. ¿Sí? Este, la, bueno, Paula, mi mujer siempre que habla mucho, también bastante en estos temas, ¿no? Habla mucho, sí, también, además. Este, eh, pero ella dice que eh, muchas veces el feminismo actual empuja para que haya muchas mujeres en determinados campos, pero a veces, ¿sí? A veces lo que logra es, en vez de enriquecer, ¿no? el campo específico con un aporte verdaderamente femenino, es simplemente reemplazar a un varón por una mujer que hace papel de varón, ¿sí? Es decir, que no hace lo verdaderamente femenino, que es lo que complementa y enriquece eso, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es parte de esa complementariedad, ¿no? Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.